En 1742, la Hacienda San Bartolomé era una cicatriz verde en la piel de Veracruz. 500 hectáreas de caña de azúcar que se alimentaban del sudor de 200 esclavos africanos bajo un sol que derretía las promesas del cielo. Don Rodrigo Mendoza y Villarreal reinaba en aquel pequeño reino con mano de hierro y corazón de piedra. Un hombre que había cimentado su fortuna sobre espaldas rotas y sueños sepultados en surcos de tierra roja. La hacienda era un mundo aparte, con sus propias leyes. A Dios y al rey se plegaban al amo. Los muros de adobe y cal cercaban no solo campos de cultivo, sino secretos que el viento del Golfo arrastraba hacia la mar sin que nadie los escuchara. En medio de aquel reino de caña y sangre se erguía la casa principal, 2 pisos de piedra volcánica y balcones de hierro forjado que observaban con desprecio los barracones donde dormían los esclavos, como si hasta la arquitectura reconociera la diferencia entre amos y esclavos. Obedecían. Pero antes de seguir, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves. Tu aporte nos permite continuar desenterrando estas historias que el tiempo intentó enterrar. Don Rodrigo tenía 3 males que le atormentaban más que la peste a sus cosechas. El primero era la rivalidad de los ingenios cordobeses que elaboraban azúcar más blanca y refinada. El otro era la corona española, siempre sedienta de impuestos que succionaban las ganancias como sanguijuelas en el lomo de un caballo agotado. Pero el tercero, el que le roía las entrañas cada vez que se sentaba a la mesa, era su hija Matilde. Matilde Mendoza, de 23 años y más de 150 kilogramos. No era solo su peso lo que alarmaba a don Rodrigo, sino cómo se había transformado en un obstáculo insalvable para cualquier matrimonio ventajoso para su familia. La había intentado casar 3 veces. La primera con el hijo de un tendero de Xalapa, quien la rechazó tras verla una vez en misa. La segunda con un capitán militar llegado de España que huyó de la hacienda en plena noche, dejando una nota cortés pero definitiva. La tercera ni siquiera la llegó a conocer. El pretendiente se retiró cuando llegó a oídos rumores de la gordura de la heredera. Matilde no era solo grande, era imponente en cualquier espacio en el que se encontrara, no solo en tamaño, sino en una tristeza tan pesada como su cuerpo. Comía y comía, no por hambre, sino por el vacío que nada, ni pan dulce, ni mole, ni tamales podían llenar. Sus ojos, pequeños y negros como semillas de zapote, habían dejado de mirar al futuro hace años. Se había resignado a una existencia de rosarios interminables, bordados que nadie vestiría y ventanas desde las que contemplaba un mundo del que sabía que estaba desterrada. Su madre, doña Constanza, había fallecido 6 años atrás de fiebres. En su lecho de muerte le había rogado a su marido que tratase bien a su hija, que la hiciese feliz, aunque no pudiese casarla ventajosamente. Don Rodrigo había jurado junto al lecho de muerte, pero las promesas de los moribundos son como las flores del desierto, hermosas por un momento antes de que el calor de la vida las marchite. Por las noches, cuando el mayordomo Sebastián Guzmán cerraba los libros de contabilidad y los 2 hombres bebían aguardiente en el estudio, don Rodrigo renegaba de su destino. Dios me dio tierras, esclavos, oro en las arcas, pero me negó lo único que importa en esta sociedad, una descendencia digna. ¿De qué sirve erigir un imperio si no hay heredero digno de recibirlo? Sebastián, un astuto mestizo que había pasado de mozo a confidente por su habilidad para resolver situaciones complejas, escuchaba en silencio mientras calculaba en su mente.
Sabía que su suerte dependía de don Rodrigo, y si éste caía en desgracia por falta de herederos legítimos, él caería con él. Fue en una de esas noches de aguardiente y desesperación que Sebastián hizo la sugerencia que alteraría el curso de todos en la hacienda. Patrón, yo sé de sus problemas con doña Matilde, pero ¿y si estamos buscando en el lugar equivocado? Los españoles y criollos sociales la desprecian. Sí, pero ¿y asegurar descendencia de otra manera? Don Rodrigo lo observó con los ojos entrecerrados, el alcohol entorpeciendo su comprensión. Habla Sebastián, no. Paciencia para acertijos. Entre sus esclavos se encuentra un hombre, Coffee. Llegó hace 4 años en el último cargamento de la Habana. Es Ashanti, de la Costa de Oro. Mide más de 6 pies. Es robusto como un toro, y en estos años no ha enfermado ni una sola vez. Pero, sobre todo, es inteligente. Habla mejor español que la mayoría. Comprende órdenes complejas y los demás esclavos lo tratan como a un rey. A don Rodrigo la rabia le subió por la garganta como hiel. «Estás matando». Y me dijo que casara a mi hija con un negro. «Estás loco, la iglesia, la sociedad, mi honor». Sebastián levantó una mano tranquilizadora. «No digo matrimonio, patrón. Digo, un trato. Deje a Coffee libre y con un pedazo de tierra en los límites de la hacienda, que construya allí una pequeña casa y le ofrece a doña Matilde como compañera, no ante Dios ni ante la ley, sino de facto, en secreto, sin que nadie fuera de estas tierras tenga que saberlo. Sí, ya pare hijos robustos y sanos, especialmente varones, usted tendrá descendientes de su sangre. Pueden ser educados, blanqueados socialmente, en 1 o 2 generaciones. Y doña Matilde, bueno, al menos tendrá utilidad y algo parecido a la alegría. El silencio que se produjo a continuación fue espeso como el aire antes de la tormenta. Don Rodrigo se levantó y se dirigió a la ventana que daba a los campos oscurecidos. A lo lejos se avistaban las pequeñas fogatas donde los esclavos cocinaban su magra cena tras 14 horas en los cañaverales. La idea era monstruosa, una transgresión de todos los códigos sociales que habían regido su vida, pero cuanto más la consideraba, menos monstruosa parecía y más pragmática. «¿Y este cofaría?», preguntó al fin, sin girarse, con su libertad como recompensa y tierras para trabajar para sí mismo y no para otro. «Creo que sí, es un hombre sabio. Comprende que esto sería ascender de esclavo a algo más, aunque no igual a un hombre libre blanco. Para alguien de su talla sería como del infierno al purgatorio». Don Rodrigo se sirvió otro trago. Sus manos temblaban. Pensó en su hija, encerrada en su habitación comiendo dulces hasta enfermar, llorando por un futuro que nunca llegaría. Recordó a su propio padre, don Alonso, muriendo y maldiciendo a su hijo por no darle herederos legítimos. Pensó en las demás haciendas vecinas, donde sus rivales se reían por lo bajo del problemita gordito de Mendoza. «Hablaré con ella primero», dijo. Finalmente, y luego con este cof. Pero Sebastián escucha. Y si esto llega a oídos de fuera de la hacienda, si hay escándalo, te las verás conmigo. ¿Entendiste? Sebastián asintió, disimulando la sonrisa que pugnaba por abrirse paso en sus labios. Había sembrado la semilla. Ahora solo tenía que esperar a que la desesperación la regara. 3 días después, don Rodrigo subió las escaleras a la habitación de Matilde. Cada escalón parecía reprocharlo, recordándole que estaba a punto de cometer una transgresión que sus antepasados jamás habrían perdonado.
Llamó suavemente a la puerta, algo impropio de un hombre que entraba en cualquier lugar sin anunciarse. «Adelante», llegó la voz tenue desde dentro. La habitación olía a cera de velas y a algo dulce pudriéndose. Matilde estaba sentada junto a la ventana, como de costumbre, con una bandeja de mazapanes a medio devorar en su regazo. Llevaba un vestido mostaza de tela gruesa, entallado 3, a veces para ajustar su cuerpo creciente. Su cabello negro estaba recogido en un moño sencillo, algunas hebras blancas asomándose en sus sienes. «Hija», empezó don Rodrigo, molesto con la palabra, casi nunca la llamaba así. «Necesito hablar contigo sobre tu futuro». Matilde dejó escapar un suspiro que parecía arrancar desde lo más profundo de su ser. «Otro pretendiente. Ya no más rechazos, padre, ya no más. Déjame vivir mi vida en paz. A tu muerte la hacienda pasará a primos o sobrinos. Ya no me tortures más con falsas esperanzas». Don Rodrigo se aproximó, arrastrando una silla que rechinó al sentarse. «No hay ningún nuevo pretendiente, al menos no del tipo que estás pensando, pero tengo una idea que me gustaría que escucharas con la mente abierta». Los siguientes 20 minutos, don Rodrigo explicó su plan. Primero lo miró con sorpresa, luego con horror, luego con confusión, y luego con algo que él no esperaba. «Curiosidad. Un esclavo», dijo ella, su voz apenas por encima de un susurro. Un susurro. «Me estás vendiendo un esclavo como si fuera ganado». «Te estoy dando una vida», respondió don Rodrigo con más firmeza de lo que había deseado. «Hijos, una casa, una razón. Sí, este hombre es negro y es esclavo, pero es fuerte, inteligente y joven. Le daré la libertad. Voy a construir una casa. Nadie en la sociedad necesita conocer tu situación. Podrás educar a tus hijos, enseñarles español, religión, educarlos. En 1 o 2 generaciones, sus características se diluirán». Matilde cerró los ojos. Las lágrimas que había reprimido durante años ahora se abrían paso por sus mejillas gordas como cuentas de dolor. «¿Y qué opina él de esto? También es considerado ganado en este trato. Tendrá su libertad. Eso es más de lo que sueña cualquier esclavo en Veracruz. Pero no va a elegir, ¿no? Su libertad tiene un precio: aceptarme». Don Rodrigo no respondió, que no hacía falta. Ambos conocían la verdad. Matilde abrió los ojos y miró hacia los campos a través de la ventana. Abajo, entre las cañas, se movían pequeñas formas oscuras, sus existencias encadenadas al trabajo y al cansancio. Una de ellas era su compañero, el padre de sus hijos, su única oportunidad de ser algo más que la hija gorda y olvidada del acendrado cruel. «¿Cuándo querías que esto pasara?» Su voz estaba tan vacía como su alma. «En 1 mes, Sebastián va a dirigir la edificación de la casa. Tú deberías de conocer primero a Kofi, claro. Hablar con él. A ver si hay alguna manera de razonar con él». Matilde asintió lentamente, aunque ya sabía que el entendimiento entre ellos era un lujo que ninguno de los dos podía permitirse. Esto era supervivencia. Para él, supervivencia emocional en un mundo que la había abandonado. Para él, supervivencia física en un sistema que lo había deshumanizado. «Está bien, padre», dijo al fin. «Hazlo, pero con una condición». Don Rodrigo alzó las cejas, sorprendido de que su hija tuviera el valor de regatear. «¿Cuál?» «Cuando tenga hijos, serán mendozas, no esclavos, no segundones. Tendrán educación, ropa,
respeto. Si aceptas esta negociación, acepta todas sus condiciones. Don Rodrigo miró a su hija con un respeto recién descubierto. Tal vez había subestimado lo que quedaba de espíritu debajo de la tristeza y la grasa. Decidido, dijo poniéndose en pie. Sebastián traerá a Kofi mañana por la tarde, y hablarán en el jardín donde puedan estar solos, pero con la vigilancia adecuada. Su padre salió y Matilde se quedó sentada en su silla durante horas, observando cómo el sol se sumergía en el golfo y teñía el cielo de naranjas y rojos salvajes. Por primera vez en años no volvió a comer en todo el día. Algo en su estómago que no era hambre se había despertado, algo parecido al miedo y la expectación mezclados. Kof se dio cuenta de que algo había cambiado cuando Sebastián lo llamó la noche después de la cena parca en los barracones. Los demás esclavos lo observaron con preocupación y envidia mientras seguía al mayordomo hacia la casa principal. Que los amos llamaran de noche solo traía malos presagios. El gabinete de don Rodrigo era un sitio que Kofi jamás había visto. Las paredes estaban llenas de libros que no podía leer, mapas de lugares que nunca vería, armas de fuego que simbolizaban el poder absoluto de aquellos que las poseían. Don Rodrigo se hallaba sentado tras un escritorio de caoba oscura con Sebastián de pie a su lado como un perro guardián bien entrenado. «Siéntate», ordenó don Rodrigo, señalando una silla frente al escritorio. Kof dudó. Los esclavos no tomaban asiento en presencia del amo. Era como respirar. Pero la orden había sido dada y cumplió, su cuerpo alto y musculoso pareciendo demasiado grande para el mueble delicado. «Le llamé porque tengo una oferta que le cambiaría la vida», empezó don Rodrigo estudiando. Al negro con mirada de calculadora. «Sebastián me dice que eres el esclavo más fuerte y capaz que tenemos, que hablas bien el español, que entiendes el trabajo y que no has dado problemas». Kof asintió, sus ojos oscuros sin revelar nada. Hacía tiempo que había aprendido que expresar sentimientos ante los amos solo causaba dificultades. También sé que en tu mundo eras alguien, un guerrero, un príncipe. Eso dicen por ahí. Y no me importa si eso es verdad o no, pero ¿sabes qué? Eres joven, eres fuerte. Vivirás muchos años más si no te mato de tanto trabajo antes. Don Rodrigo se reclinó en su asiento, los dedos entrelazados sobre su abultado vientre. Te voy a dar algo que ningún esclavo de por aquí tiene. Libertad, pero con restricciones. Algo se movió en los ojos de Kofi por primera vez, una chispa de incredulidad, tal vez esperanza, que rápidamente controló. «¿Qué amo? Mi hija Matilde necesita un compañero. Por causas que no es preciso que te explique, los hombres de su clase la han rechazado, pero es mi sangre y necesita herederos para continuar con el linaje Mendoza. Tú le vas a dar esos hijos. A cambio, serás libre. Vas a tener tu propia casa en las tierras de la hacienda y un pedazo de tierra para cultivarlo para ti». El silencio que se produjo a continuación fue absoluto. Kofia oía su corazón latiendo en sus oídos, un tambor africano de supervivencia aprendido en las bodegas de barcos negreros. Esto no era una sugerencia, era una orden disfrazada de oportunidad, pero una orden encubierta era preferible a la otra opción, morir en los cañaverales sin esperanza de nada mejor. «¿Y la señorita Matilde está de acuerdo?», preguntó Kofi finalmente. Su voz profunda resonó en el estudio. Don Rodrigo sonrió sin gracia. «Mi hija sabe su verdad, como tú la tuya. Mañana la verás. Dirán, a ver si lo logran hacer funcionar. Si después de hablarlo uno de los dos se niega». «Enteramente»,
Buscaré otras alternativas. Pero considera lo que estás rechazando. La vida de un esclavo es corta y cruel. Lo que te estoy dando es al menos la chance de algo más. Coffee observó al hacendado directamente a los ojos, un acto de valentía o locura, según la perspectiva. En mi país, antes de que mis hermanos blancos me capturaran y me vendieran, era Okofo Antui, el hijo del jefe de mi aldea. Tenía 2 esposas, 4 hijos. Sabía cazar elefantes y hablar con los espíritus de mis ancestros. Su propuesta me hace esclavo y hombre libre a la vez, pero nunca del todo ninguno. Mis hijos llevarán su sangre, pero también la mía, y serán considerados manchados por ambas partes. Sí, reconoció don Rodrigo sin vergüenza, pero estarán vivos, alimentados y educados. Eso es más de lo que puedes darles hoy, ¿no es así? Coffee asintió lentamente. La lógica era perfecta y cruel, como toda la lógica del sistema que lo esclavizaba. Hablaré con la señorita Matilde mañana. Luego te responderé. Bueno, Sebastián te lleva de vuelta. Duerme bien. Mañana te traerán ropa limpia y estarás presentable para la reunión. Y Coffee, don Rodrigo, se inclinó, su voz cayendo en un tono peligroso. Si esto funciona y mi hija está contenta con el acuerdo, tu vida será mejor. Pero si la haces llorar, si la humillas o le haces daño, te mataré con las peores torturas que puedas imaginar. En los cañaverales. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Amo. Aquella noche, de vuelta en el barracón que compartía con otros 50 esclavos, Coffee no durmió. Se quedó mirando el techo de paja podrida, imaginando su antigua vida, las esposas que probablemente lo creían muerto, los hijos que nunca conocerían a su padre, y pensó en esta mujer blanca, Matilde, la hija rechazada del cruel hacendado, que de alguna manera se había convertido en su única esperanza de redención parcial. A su lado, su amigo Kwame, otro Ashanti capturado en la misma guerra tribal, susurró en su lengua: «Hermano, oí decir por qué te llamaron». «Sí, es cierto. Sí», respondió Coffee en el mismo idioma, conscientes de que los capataces que observaban no entenderían. «El hacendado me da la libertad y la vida si le doy nietos por medio de su hija», cusilbó bajo el aliento. «Es una trampa, hermano. Serás peor que un esclavo, un hombre libre no libre, encadenado, esta tierra y a esta familia por hijos que nunca te pertenecerán del todo». «Lo sé», reconoció Coffee, «pero también sé que si lo rechazo, moriré aquí en 5 o 10 años, destrozado y sin herederos ni memoria. Al menos así, parte de mí vivirá. Y quién sabe, tal vez mis hijos o mis nietos sean libres algún día. Los dioses de nuestra patria te han tratado con dureza, Okofoy. Los dioses de todas las tierras han sido despiadados con todos nosotros», respondió Coffee y cerró los ojos. Esperó a que el sueño lo arrastrara a un lugar donde las elecciones no fueran tan imposibles. El jardín de la casa principal era un punto verde en medio del marrón de los campos de caña. Las bugambillas rojas y moradas trepaban por las paredes de adobe. Los jazmines perfumaban el aire cálido de la tarde y una fuente de piedra cantaba su eterna canción en el centro. Era aquí donde Matilde pasaba sus tardes, el único lugar donde podía estar fuera de su habitación, sin las miradas de juicio del personal de la hacienda. Sebastián la escoltó hasta un banco de hierro forjado bajo la sombra de un viejo tamarindo. Iba vestida con su mejor traje, un vano intento de parecer más delgada de lo que era,
con un chal de encaje sobre los hombros a pesar del calor. Sus manos temblaban, entrelazadas en su regazo. «El hombre llegará en unos minutos, doña Matilde», dijo Sebastián, inclinándose en una reverencia que parecía sincera, pero que Matilde sabía que era toda actuación. «Yo estaré cerca, pero suficiente distancia para dejarlos solos a hablar. Si se siente incómoda en cualquier momento, solo llámeme». Matilde asintió, su garganta demasiado seca para hablar. Una vez que Sebastián se alejó lo suficiente, se quedó mirando las aguas danzantes de la fuente, preguntándose cómo había llegado a esto. Hacía 23 años había nacido en esa casa una bebé sana que había llenado de alegría a sus padres. ¿Cuándo? ¿Qué la había transformado en esto? Un problema por resolver, una carga por liberar, una mujer desesperada que se casaría con un esclavo solo para sentirse viva. Pasos sobre la grava revelaron la presencia de Kofi. Matilde alzó la vista y por primera vez contempló al hombre que su padre había escogido para ella. Era alto, más de lo que imaginé, con hombros amplios y brazos musculosos. Incluso debajo de la camisa de algodón limpio que le habían proporcionado para la ocasión. Su piel era negra y reluciente bajo la luz colada del tamarindo. Sus facciones aristocráticas a su manera, nariz ancha, labios carnosos, pómulos altos. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos. Había esperado odio, resentimiento, desprecio. En cambio, observó algo parecido a la resignación combinada con una curiosidad cautelosa. Kof se detuvo a unos pasos del banco sin si debía acercarse más o inclinarse. No había ninguna regla de etiqueta para eso en ningún libro de etiqueta que hubiera leído. «Siéntate», dijo Matilde al fin, su voz apenas audible por encima del ruido de la fuente. Señaló el otro extremo del banco. Kofi obedeció, sentándose lo más lejos posible de ellos en el asiento. Por unos minutos ninguno habló. Dos almas atrapadas en un juego ajeno, buscando las palabras justas para no herir más de lo que ya habían sido heridos. Finalmente, Matilde habló. «Supongo que mi padre te contó su plan». «Sí, señorita. ¿Y sabes qué significa eso?» «Sí, señorita». Matilde se giró para mirarlo. Un acto de valentía que le costó más de lo que nadie podría imaginar. «No te voy a endulzar la boca. Mi padre me ha puesto aquí porque estoy gorda y ningún hombre de nuestra clase me quiere. Y a ti te han traído aquí porque eres esclavo y no tienes elección. Esto no es una historia de amor, es un trato entre dos. Gente desesperada». Algo parecido a la sorpresa cruzó el rostro de Kofi. No esperaba tanta sinceridad brutal de la hija del hacendado. «Gracias por su honestidad, señorita», respondió él con cautela. «La gente en el poder casi nunca reconoce la verdad de sus acciones». «Yo no puedo hacer nada», dijo Matilde con amargura. «Estoy tan cautiva en esta hacienda como tú, solo que mis cadenas son de seda en vez de hierro». Kofi le observó ahora con mayor detenimiento, más allá del cuerpo corpulento y la ropa cara. Vio dolor en sus ojos, tan perdido como él y más, una rabia silenciosa contra un mundo que los había jodido a ambos por separado. «¿Qué quieres de mí?», preguntó él al fin. «Si aceptamos este trato, ¿cómo quieres que sea?». La pregunta sorprendió a Matilde. Nadie le había preguntado qué deseaba en años, tal vez nunca. «Respeto», dijo tras un momento. «No espero amor, pues el amor no se puede exigir. Pero sí respeto mutuo. Sí, trato digno. Si vamos a tener hijos, quiero que sean educados en la bondad,
no en la crueldad con la que tu señor trata a sus siervos. Nuestros hijos, le corrigió Kofi en voz baja. Si lo haces, serán nuestros, no solo tuyos. Matilde asintió lentamente. Nuestros hijos, y quiero que les enseñes tu cultura, tu idioma, tus historias. Si van a tomar tu sangre, deberían saber de dónde viene. Esta vez fue Kof quien se sorprendió. ¿Por qué querrías eso? La mayoría de los amos quieren que olvidemos todo de África, que nos transformemos en copias vacías de nosotros mismos. Porque si de todas maneras van a ser rechazados por tener sangre africana, por lo menos que tengan orgullo de esa parte de sí mismos, contestó Matilde. He sido rechazada toda mi vida por algo que no puedo controlar. No quiero que mis hijos se detesten a sí mismos como yo lo hago. Un silencio prolongado se extendió. El jardín a su alrededor estaba vivo. Las abejas zumbaban entre las flores. Un colibrí bebía del jazmín. El viento agitaba las hojas del tamarindo. Las sombras bailaban en el suelo. Era como si la naturaleza contuviera la respiración, a la espera de ver qué harían estos dos seres humanos superados por los acontecimientos. Tengo condiciones también, dijo cofalmente. Si lo acepto, quiero que me trates como a una persona, no como a un animal. Quiero que cuando hablemos, al menos en privado, me trates como a un igual. Y quiero que si algún día le revelo a nuestros hijos sobre mi verdadera pasado, sobre lo que era antes de ser esclavo, no me lo impidas. Está bien, respondió Matilde sin vacilar. Algo más. Kofi reflexionó. Si me liberas y me das tierras como tu padre prometió, quiero cultivar lo que desee, no lo que el hacendado dicte. Quiero poder pisar las tierras sin pedir permiso. Y quiero que la casa que edifiquen mire al oriente, donde nace el sol sobre el mar. ¿Por qué el oriente? Porque es la dirección de donde vine, aclaró Kofi, su voz tornándose más suave. En mi pueblo se cree que el alma regresa al oriente cuando morimos a la tierra de los ancestros. Quiero que mis hijos sepan cada mañana dónde están las almas de mis padres, mis abuelos, todos los que llegaron primero. Matilde se sintió algo mojado en las mejillas y se dio cuenta de que estaba llorando. No de tristeza. Más que eso, empatía por el sufrimiento de este hombre y agradecimiento de que, al menos en esta situación atroz, había encontrado a alguien que comprendía, perdido. Diré a mi padre que oriente la casa hacia el este, prometió. Y Kofi, ese es tu nombre, ¿cierto? Kofi me llaman aquí. Me llamo Okofo Antwi. Okofo, repitió ella, saboreando las palabras extranjeras en su boca. Es un nombre bonito. ¿Qué? Guerrero nacido en viernes. En mi cultura, el día en que naces te da parte de tu nombre y de tu destino. Entonces eres un guerrero, dijo Matilde con algo parecido a una sonrisa. Supongo que voy a necesitar uno si vamos a enfrentarnos a lo que viene. Okokofo lo miró con nuevos ojos. Esta mujer no era lo que esperaba. Me había imaginado una española consentida y malvada, que lo utilizaría. En su lugar, había hallado a alguien tan perdido como él, alguien que también había sido rechazado por un mundo cruel. Entonces, sí, aceptamos el trato de tu padre, pero en nuestros términos. Respeto. Mutuo. Respeto a nuestros hijos. Honestidad entre nosotros. Matilde estiró su mano, un gesto que había observado en los hombres cuando cerraban tratos de negocios. Okokofo la observó un instante, captando el mensaje, y estrechó su mano con la suya. Su mano era delicada y pequeña en comparación con la suya, acostumbrada al trabajo.
La suya era rugosa con callos de años en los campos, pero fuerte, cálida. Ahora, en un jardín perfumado de una hacienda, en Veracruz, dos almas que el mundo había olvidado hicieron un pacto que lo cambiaría todo. No lo sabían, pero ese apretón de manos liberaría una cadena de acontecimientos que destruiría la hacienda San Bartolomé y resonaría a través de las generaciones. Sebastián, desde la lejanía, sonrió para sí. Todo iba de acuerdo al plan. Comunicaría a don Rodrigo que el encuentro había sido exitoso, que la casa se podía iniciar y que en un mes estaría todo en marcha. ¿Qué? Sebastián no sabía, nadie sabía, que había fuerzas en juego más allá de su comprensión, ya tejiendo sombras en la hacienda. Los demás esclavos murmuraban acerca de Kofi y su libertad comprada. Los criados de la casa principal comentaban en voz baja sobre la decadencia de la señorita Matilde, y en los pueblos vecinos, como serpientes venenosas, rodaban rumores sobre los arreglos singulares del hacendado Mendoza, listos para asaltar la casa, que fue levantada en 3 semanas. Los mejores carpinteros de la hacienda, bajo la supervisión de Sebastián, levantaron una estructura sencilla pero robusta, de 2 habitaciones y techo de tejas rojas y paredes encaladas. Se encontraba en el extremo norte de las posesiones de don Rodrigo, lo suficientemente alejada de la casa principal para guardar las formas, pero lo suficientemente cerca para tenerla bajo control. Como había prometido, la casa daba al este, al invisible Golfo de México, más allá del horizonte. Okofo había dirigido la orientación él mismo, usando el sol naciente como guía. Don Rodrigo había mirado con disgusto apenas disimulado, pero no había intervenido. Un trato era un trato, por muy inusuales que fueran las circunstancias. El día de la mudanza llegó sin hacer ruido. No hubo sacerdote que los bendijera. No hubo aplausos. No hubo celebración para dar inicio a esta nueva vida. Matilde fue transportada en carruaje con sus escasas pertenencias, sus cosas, su ropa, unas cuantas libros religiosos, una pequeña foto de su madre fallecida. Ococofo salió de los barracones con nada más que la ropa que llevaba puesta y un trozo de tela roja que había mantenido oculta durante años, lo único que le quedaba de su antigua vida. Se encontraron en la puerta de su nueva casa al anochecer. El cielo estaba naranja y rosa mientras el sol se ponía detrás de la hacienda. Por un momento, solo se miraron el uno al otro, 2 extraños, a punto de emprender la aventura más extraña de sus vidas. ¿Lista?, preguntó Kofo al fin. No concedió Matilde. Pero, ¿quién lo está para algo así? Cruzaron el portal hacia lo desconocido. La primera era una sala de estar y cocina, con una mesa sencilla, 2 sillas, un fogón de leña y algunas ollas colgadas en la pared. La segunda era una alcoba donde se encontraba una cama grande que don Rodrigo había mandado hacer expresamente, capaz de resistir él. El peso de Matilde y un ropero para su ropa. La primera noche no durmieron juntos. Ococofo se negó a dormir en la habitación y dijo que necesitaban tiempo para adaptarse el uno al otro. Matilde, agradecida pero también decepcionada, asintió. Se quedaron despiertos hasta tarde hablando a través de la puerta abierta entre sus habitaciones. Le habló de África, de aldeas de barro y paja, de ritos de guerreros adolescentes, del día en que fue capturado, en una guerra entre tribus vecinas. Le habló de su infancia solitaria, de su madre amable pero débil, de su padre, que se había endurecido tras años explotando esclavos y lucrándose con su sufrimiento. ¿Cómo estuvo el viaje?, preguntó Matilde en un momento de la noche. Desde África hasta acá,
Okokofo se quedó callado tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Finalmente, su voz emergió de la oscuridad, ronca con emoción reprimida. Fue morir sin dejar de respirar. Estuvimos encadenados en las bodegas de los barcos durante meses, tan apretados que no podíamos girar. El olor a orín, a mierda, a vómito, me hizo pensar que enloquecería. Cada día los marineros bajaban y sacaban los cadáveres de los que habían muerto durante la noche y los arrojaban al mar como si fueran basura. Vi hombres enloquecer, mujeres llorar hasta quedarse sin lágrimas, niños que dejaron de hablar porque sus almas ya no. Se habían ido, aunque sus cuerpos aún respiraban. Matilde se tapó la boca con la mano, reprimiendo las náuseas. Había oído hablar del comercio de esclavos en términos abstractos, pero nunca me había enfrentado a la realidad de esa manera. «Lo siento», susurró. «Lo siento por lo que mi mundo le hizo al tuyo. Tu arrepentimiento no cambia nada», respondió Okofo sin crueldad, solo con sinceridad. «Pero que te dé vergüenza ya dice algo. La mayoría de tu gente no siente nada, excepto el derecho a hacer con nuestros cuerpos lo que queramos». «No todos somos iguales», dijo Matilde en voz baja. «Pero tienes razón. No bastan los avergonzados. No bastan los críticos del sistema. Tal vez nuestros hijos se pregunten», planteó Okofo. «Tal vez al tener ambas sangres lo vean mejor que nosotros. O tal vez», dijo Matilde tristemente, «serán rechazados por ambos bandos y no pertenecerán a ninguno. Entonces haremos un lugar en donde pertenecen», declaró Okofo con una firmeza que sorprendió a ambos. «Aquí en esta casa orientada al este, esta será su casa, en la que ambas partes de su herencia sean respetadas». Matilde sonrió en la oscuridad, algo parecido a la esperanza floreciendo en su pecho por primera vez en años. «Tal vez esto pueda funcionar. Tal vez en contra de todas las posibilidades podrían hacer algo bueno con esto imposible». Se durmió con ese pensamiento y por primera vez en meses no tuvo pesadillas. Los primeros meses en la nueva casa fue un período de adaptación extraño para los dos. Crearon rutinas, estudiaron los hábitos del otro y poco a poco formaron algo parecido a una sociedad, no una amistad. Okofo labraba su tierra con fiereza. Sembró maíz, frijol, calabazas y chiles. Se negó a sembrar caña de azúcar, aunque don Rodrigo le insistió en que sería más provechoso. «Esta tierra es mía ahora», le recordó a Sebastián cuando el mayordomo llegó a anunciar el mensaje del patrón. El trato era que podía sembrar lo que quisiera. Si don Rodrigo no respeta eso, no hay trato. Sebastián informó de esto a don Rodrigo, quien gruñó, pero no insistió. Tenía mayores problemas. Las habladurías de su compromiso con Matilde habían llegado más allá de la hacienda. Otros ascendidos lo observaban con disgusto apenas disimulado en las reuniones de negocios. El párroco local había escrito una carta preocupado pastoralmente por la situación espiritual de su hija. Y lo peor, sus propios criados cuchicheaban y chismorreaban, socavando la autoridad que había pasado toda su vida construyendo. Mientras tanto, Matilde se dio cuenta de que la vida en la casa pequeña era extrañamente más libre que en la mansión de su padre. Sin la mirada crítica de criados y parientes, sin la obligación de fingir en todo momento, se relajó. Comenzó a cocinar. Nunca lo había hecho. Pues siempre había tenido criados. Se dio cuenta de que era buena en eso, adaptando recetas españolas que conocía con ingredientes locales que Okofo le recomendaba, y se tocaron, muy lentamente,
Primero fueron roces accidentales mientras cocinaban, luego manos entrelazadas en las noches. Finalmente, un mes después de mudarse, Okofo preguntó si podía dormir en la cama solo para dormir, ya que el suelo le estaba lastimando la espalda. La espalda. Matilde asintió con el corazón latiendo como un tambor. Aquella noche, tumbados uno al lado del otro en la oscuridad, ninguno de los dos pudo dormir en horas. El calor del cuerpo del otro era extraño y familiar a la vez, una presencia que les recordaba que ya no estaban solos. ¿Puedo preguntarte algo?, susurró Matilde al fin. Sí, tenías esposas en África, hijos. Okofo se tensó a su lado. Sí, 2 esposas, 4 hijos, 2 niños, 2 niñas. El mayor tenía 8 años cuando fui capturado. La niña acababa de nacer. ¿En qué piensas en ellos todos los días?, confesó él con la voz rota. Me pregunto si sobrevivieron a la guerra, si crecieron, si me recuerdan. Mi hijo mayor casi tenía mi nariz y la sonrisa de su madre. Mi hija menor, Avena, nunca vio mi cara. Matilde extendió su mano en la oscuridad y localizó la suya, apretándola. Nuestros hijos conocerán tu rostro, conocerán tu historia. No puedo devolverte lo que perdiste, Okofo, pero puedo darte eso. Él se volvió hacia ella, su rostro oculto, en la oscuridad de la habitación sin luna. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Puedes tenerme como una cosa, como una herramienta. Tu padre me entregó a ti de esa manera, pero tú no. Porque yo también sé lo que es ser tratada como un objeto, respondió Matilde con sencillez. El mundo siempre me ha mirado y me ha visto como un problema a resolver, una carga a llevar. Nunca un ser humano. No te voy a hacer eso. En la oscuridad, Okofo tomó su mano y la besó, respetuosamente. Gratitud más que amor romántico. Entonces lo haremos, dijo. Crearemos esta extraña vida que nos han dado en algo digno de ser vivido. Juntos, asintió Matilde. 12 semanas después se acostaron juntos por primera vez. No como en las novelas románticas que Matilde leía en la biblioteca de su padre, repletas de pasión incandescente y promesas de amor eterno. Fue incómodo y extraño, 2 cuerpos aprendiendo a encajar en formas que ninguno de los dos lo esperaba, pero también fue dulce a su manera, cada uno tratando de darle al otro dignidad en lo que podría haber sido salvaje. Luego, tumbados y sudorosos, Okofo le narró un cuento de su aldea acerca de 2 guerreros de tribus enemigas que se enamoraron durante una tregua y desafiaron a sus clanes para permanecer juntos. Matilde se rió por primera vez en meses. El sonido los sorprendió a ambos por su ligereza. Tal vez somos como ellos, dijo ella. 2 enemigos que encuentran algo bueno en contra de toda expectativa. Tal vez, coincidió Okofo. O tal vez solo somos 2 personas jugando lo mejor que podemos con las cartas terribles que nos repartió la vida. No puede ser ambas cosas. Él sonrió en la oscuridad. Sí, puede ser ambas cosas. 3 meses más tarde, Matilde estaba embarazada. La noticia corrió por la hacienda como fuego en pasto seco. Don Rodrigo brindó con un barril de buen vino por Sebastián, complacido de que su plan estuviera funcionando. Los demás esclavos susurraron entre ellos sobre el paradero de Cofe, algunos envidiosos de su libertad pagada, otros reconociendo la prisión que era. Y en las ciudades vecinas los chismes sobre el ascendente que había prostituido a su hija con un africano se volvieron más venenosos y detallados. El padre Domingo,
párroco de la iglesia del pueblo durante 20 años, ya no podía hacer la vista gorda. Galopó hasta la Hacienda San Bartolomé, una tarde de octubre. Su expresión de desaprobación compasiva, que solo los sacerdotes saben dominar. Don Rodrigo lo recibió en su gabinete y le ofreció vino, que el padre rechazó con un ademán. Don Rodrigo, vengo a hablar de su hija y de la situación en que la tiene. Mi hija está bien, respondió don Rodrigo fríamente. Más feliz de lo que ha estado en años. Está pecando con un pagano africano, estalló el padre. Domingo, engendrando hijos manchados con sangre impura. ¿Cómo puede usted, un hombre de su estatura, tolerar semejante sacrilegio bajo su propio techo? Don Rodrigo se levantó lentamente, su rostro enrojecido por la rabia reprimida. Con todo respeto, padre, esta es mi hacienda, mi familia, y lo que hago con ellos no es cosa de la iglesia. Todo es de la iglesia para la salvación de las almas inmortales, replicó el cura. Los otros ascendidos están comentando, don Rodrigo, que usted ha, enajenado mentalmente, que ha arrastrado en su caída no solo a su familia, sino a toda la sociedad española de la zona. Si esto continúa, va a tener consecuencias no solo sociales, sino también económicas. ¿Me está amenazando, padre? El padre Domingo moderó su tono, pero no su mensaje, le advierto. Hay formas correctas de tratar con hijas rebeldes, conventos, matrimonios arreglados con familias menos exigentes, incluso un retiro discreto a la Ciudad de México donde podría vivir sin vergüenza pública. Pero esto es una ofensa a Dios, al orden natural. Don Rodrigo se acercó a la ventana, sus manos tras su espalda, batallando con la rabia que amenazaba con explotar. Una parte de él reconocía que el cura tenía razón en cuanto a las repercusiones sociales. Ya había percibido el distanciamiento de otros ascendidos, la manera en que las conversaciones se interrumpían cuando llegaba a las reuniones de negocios. Pero otra parte de él, una que había ido creciendo en los últimos meses, al observarla, convertirse en su hija y destruir lo que había creado. Mi hija está embarazada, dijo finalmente sin girarse. Llevará un nieto de mi sangre. Eso es más de lo que tenía hace 6 meses. Si la sociedad me condena por darle la oportunidad de vivir a mi hija, que así sea. El padre Domingo se levantó, su rostro pálido. Entonces conste que traté de salvar su alma, don Rodrigo. Lo que pase después está en su conciencia, no en la mía. Salió furiosa del taller, dejando a don Rodrigo solo con sus pensamientos revueltos. El cura tenía razón en una cosa. Las repercusiones se estaban haciendo presentes más rápido de lo que nadie imaginó. El bebé nació en mayo de 1743, en plena tormenta tropical que sacudía la costa con vientos capaces de arrancar tejas y transformar caminos en ríos de lodo. Matilde parió en su casita con la ayuda de una partera esclava llamada ya otra que sabía remedios tradicionales para el parto. Cofo esperó fuera, bajo el alero, escuchando los gritos de Matilde chocando con el trueno. Pensó en sus otras esposas pariendo en África, rodeadas de las mujeres de la aldea cantando canciones de aliento. Se preguntó si sus hijos aún cantarían esas canciones, si sus esposas habrían sobrevivido para contárselas a los nietos que nunca conocería. Cuando finalmente escuchó el grito agudo de un bebé atravesando el viento, se arrodilló. El barro, lágrimas confundiéndose con la lluvia en su rostro. Un nuevo comienzo, una nueva vida, una parte de él que permanecería en esta tierra extranjera. Ya salió cargando un bulto envuelto en tela blanca. Es un niño.
anunció, con una sonrisa fuerte y saludable. Y la madre está bien, agotada, pero bien. Okokofo cogió a su hijo con manos temblorosas. El bebé era de piel café claro, no tan oscura como su padre, no tan clara como su madre. Llevaba el pelo negro y rizado, los ojos cerrados a la luz nueva del mundo. Era ideal y hermoso y aterrador en su exposición. ¿Cómo le pondrán?, preguntó ya Matilde. Okofo dijo que le pondrá Diego, por el abuelo paterno, pero le diré Kofi como yo, porque nació en viernes. Se llamará Diego Kof Mendoza, en honor a los dos mundos. Entró en la casa donde Matilde estaba tumbada en la cama, su cabello empapado de sudor en su frente, pero con un brillo en sus ojos que nunca había visto antes. Le entregó el bebé y la observó acunarlo contra su pecho, susurrando palabras de amor en español, entremezcladas con las palabras africanas que Okokofo le había enseñado. «Lo hicimos», dijo ella, sus ojos brillando por las lágrimas. «Hicimos algo hermoso, Okofo». Se arrodilló al lado de la cama, colocando su mano sobre la cabecita de su hijo. «Sí, a pesar de todo, a pesar de cómo empezamos, construimos algo». Don Rodrigo llegó al día siguiente a ver a su nieto. Se quedó en la puerta de la casita observando a Matilde con el niño en sus brazos. Complicada de orgullo, satisfacción y algo parecido a vergüenza. «Es un niño fuerte», dijo al fin. «Se parece a los dos. Se llama Diego Coffey», declaró Matilde, su voz más firme de lo que su padre la había oído nunca, «y será criado como un Mendoza, como prometiste, con educación, respeto y todas las oportunidades que le habrías dado a cualquier otro nieto». Don Rodrigo asintió lentamente. «Lo prometo, pero, Matilde, esto no será sencillo. La gente comentará, lo llamará. Otro. Su vida será difícil». «Todas las vidas son complicadas», respondió Matilde, «pero al menos sabrá que fue querido. Eso es más de lo que tienen muchos niños». Don Rodrigo partió poco después, dejando una bolsa de monedas de plata para contribuir a los gastos del niño. Okofo y Matilde se miraron por encima de la cabeza de su hijo dormido, un entendimiento tácito entre ellos. Habían cruzado un punto sin retorno. Ahora debían defender a este niño de un mundo que no estaba en sus manos controlar. Listo para tomarlo. Los primeros años de Diego Coffey fueron tranquilos. Se crió en la casita que daba al este, aprendiendo a dar sus primeros pasos entre el maíz de su padre, oyendo las historias de España de su madre, las de África de su padre. Era un niño inteligente, aprendía rápido, con una sonrisa que iluminaba cualquier lugar en el que estuviera. A los 30 años, Matilde estaba nuevamente embarazada. Esta vez parió una niña, a la que bautizaron con el nombre de María Avena, en memoria de la hija africana de Okofo que había dejado atrás. La niña era un poco más oscura que su hermano, con los ojos grandes de su madre y la estructura ósea de su padre. Don Rodrigo los visitaba esporádicamente, llegando con regalos para los niños, pero distante. Era como si al mirar a estos nietos mestizos tuviera que enfrentarse una y otra vez a su elección y todo lo que ello significaba. Pero mientras la pequeña familia crecía en su rincón de la hacienda, fuerzas oscuras se reunían en la oscuridad. Los otros, enaltecidos, indignados por lo que consideraban una traición de clase, ya conspiraban. El padre Domingo había informado por carta a la diócesis de Puebla, denunciando el caso como un escándalo que ponía en riesgo la moral cristiana de toda la zona. Y Sebastián Guzmán, el mayordomo astuto que había sembrado la idea en primer lugar, lo observaba todo con mirada calculadora,
Había reconocido una oportunidad en el diseño original, una forma de hacerse querer, el favor de don Rodrigo y afianzar su posición. Pero ahora veía algo más, una vulnerabilidad que podría aprovechar cuando llegara el momento adecuado, ya que Sebastián también tenía sus propias metas. No quería ser mayordomo toda la vida, quería ser terrateniente, hacendado él mismo, y la única forma de conseguirlo era apoderándose de la hacienda San Bartolomé en cuanto don Rodrigo cayera. Y con el escándalo que él mismo había provocado, la caída del viejo patriarca era solo cuestión de tiempo. La tempestad que había estado gestándose durante años, finalmente estalló en 1748. Don Rodrigo había envejecido mucho en poco tiempo. El estrés de hacer que la hacienda fuera rentable mientras lidiaba con el ostracismo social le había pasado factura. A los 62 años parecía 10 años mayor, su espalda encorvada, sus manos temblando con los primeros signos de enfermedad. Todo se derrumbó en una reunión de hacendados en Xalapa. Don Rodrigo había ido a tratar un contrato para vender su azúcar por medio de un consorcio comercial, en la expectativa de mejorar sus márgenes de rentabilidad que venían en descenso. Pero cuando llegó a la reunión, las puertas estaban cerradas para él. Don Fernando Ibáñez, el mayor potentado de la comarca, le salió al encuentro en las escaleras del inmueble. «Ya no eres bienvenido en esta asociación, Mendoza. Has deshonrado a nuestra aldea con tus reparaciones caseras. Mis cosas personales no son asunto de negocios», reprochó don Rodrigo, con la humillación quemando en su pecho. «Todo es un asunto de negocios cuando tu nombre ensucia el nuestro», respondió don Fernando con frialdad. «Hemos votado. Su afiliación a la asociación está cancelada. Deberás vender tu azúcar en el mercado libre como cualquier otro productor». Don Rodrigo volvió a la hacienda de San Bartolomé, derrotado y furioso. Fuera del consorcio comercial, tendría que vender su azúcar a precios mucho menores, reduciendo sus ganancias a la mitad. Y sin buenas ganancias no podría sostener la hacienda. No podría abonar los tributos reales. No podría adquirir más esclavos para sustituir a los que fallecían en los campos. Aquella noche, ebrio y desesperado, llamó a Sebastián. «Esto es por tu culpa», le gritó, arrojándole un vaso de aguardiente que se estrelló contra la pared. «Ese africano que tú quieres regalarle a mi hija. Ahora mira lo que pasó. Estoy jodido». Sebastián esquivó otro proyectil con tranquila destreza. «Patrón, con todo respeto, la otra opción era no tener herederos en nada. Al menos ahora tiene 2 nietos sanos. Nietos que la sociedad niega. Nietos que no pueden heredar legalmente porque nacieron fuera del matrimonio. ¿Para qué sirven si no pueden continuar el linaje Mendoza? Entonces hagámoslo bien», dijo Sebastián en voz baja. Insistió al padre Domingo que bendijera la unión. «Legitimice a los niños. Muestre al mundo que no le avergüenza su elección». Don Rodrigo lo observó con los ojos enrojecidos. «Estás loco. El padre Domingo me excomulgaría y sin iglesia no soy nadie. Ni siquiera podía ser enterrado en tierra consagrada». «Entonces, tal vez», dijo Sebastián, sus ojos brillando con malicia calculada, «es hora de explorar otras posibilidades. Hay gente en la Ciudad de México que mataría por una hacienda como esta. Podría vender, coger el dinero y jubilarse en España, pasar sus últimos años cómodamente en vez de pelear una batalla perdida». Don Rodrigo se dejó caer en su asiento. De repente, se vio a sí mismo como el anciano derrotado en el que se había transformado. ¿Y Matilde? ¿Con sus hijos?
Sebastián se encogió de hombros. Eso estaría en manos del nuevo propietario, pero imagino que sin él su futuro sería incierto. Ahora, don Rodrigo veía por primera vez la red en que Sebastián lo había arrastrado. El mayordomo nunca tuvo en mente los intereses de los Mendoza. Solo estaba haciéndose pasar por subordinada. Cuando llegase el momento adecuado. Fuera, murmuró don Rodrigo, con la voz temblando de rabia reprimida. Fuera de mi vista antes de que recuerde que una vez Confitián hizo una reverencia burlona y se fue, sabiendo que había plantado las semillas. Don Rodrigo podría despedirlo, pero era demasiado tarde. El plan estaba en marcha. 2 semanas después, don Rodrigo cabalgó hasta la casita. Al amanecer, Ocofo ya estaba despierto, afilando sus herramientas para trabajar en sus campos. Los 2 hombres se miraron entre ellos sabiendo que algo estaba por suceder. «Debo hablar con vos y con Matilde», dijo don Rodrigo sin rodeos. «Es una emergencia». En la casa, con Matilde y los niños recién despertados, don Rodrigo les reveló todo. La reunión en Xalapa, el rechazo de la sociedad, la inminente ruina y la traición de Sebastián. «¿Qué implica eso para nosotros?», preguntó Matilde apretando a María Avena contra su pecho, mientras Diego Coffey se aferraba a su falda. «Significa que ya no puedo cuidarlos como juré», reconoció don Rodrigo, su voz rota con algo parecido al arrepentimiento. «Si vendo la hacienda, el nuevo dueño podría echarlos. Si no vendo, lo voy a perder todo en manos de los acreedores de todos modos. Y en ambos casos, sin mi intervención, estaréis expuestos a la persecución de quienes os detestan». Ocofo se levantó, su altura imponente llenando la pequeña habitación. «Entonces, ¿qué sugieres? ¿Qué? ¿Solo debemos esperar como corderos al matadero?», no dijo don Rodrigo, sacando un rollo de papeles de su chaqueta. «Toma estos papeles de libertad, no solo para ti, sino para todos los tuyos, y este otro te hace dueño legítimo de esta casa y las tierras circundantes, 20 hectáreas que separé legalmente de la hacienda. No puedo darte más sin alertar a mis deudores, pero al menos esto es tuyo y no puede serte arrebatado sin tu permiso». Matilde recogió los papeles con manos temblorosas. «¿Por qué, padre?». Don Rodrigo la observó con ojos cansados que habían visto demasiado. «Porque me equivoqué. Creí que podía manipular a las personas como si fueran piezas de ajedrez, moviendo vidas a mi antojo sin repercusión. Pero ahora todo tiene un precio y he pagado caro mi orgullo. No puedo borrar todo lo que he hecho, pero puedo darte esto, una oportunidad de sobrevivir a lo que viene. Y tú», dijo Matilde, «¿qué? ¿Qué vas a hacer?». «Lucharé por conservar la hacienda el mayor tiempo posible», respondió don Rodrigo. «Y cuando ya no pueda más, moriré como un Mendoza debe morir, con la cabeza en alto, aunque esté rota». Salió sin despedirse, dejando a la familia en un silencio aturdido. Diego Coffey, ahora de 5 años, y lo suficientemente maduro para comprender, preguntó: «Mamá, el abuelo está triste». «Sí, mi amor», respondió Matilde. Lágrimas corrían por sus mejillas. «Está muy triste. ¿Por qué la gente nos trata mal?», preguntó el niño. Su voz era pequeña, pero su pregunta era tan grande que ninguno de los adultos sabía cómo responderla con sinceridad. Ocofo habló al fin, agachándose hasta estar a la altura de los ojos de su hijo. «Tienen miedo, Diego Coffey, miedo de que si la gente como nosotros es feliz, entonces las reglas con las que han dominado el mundo durante tanto tiempo
ya no tienen sentido. Así que tratan destruirnos por defender esas leyes, pero no vamos a dejar que nos destruyan, ¿verdad, papá? Ococofo miró a Matilde y ella asintió. No, juró él, no vamos a dejar que nos destruyan. Pelearemos por nuestra familia, por nuestra tierra, por nuestro derecho a vivir y les enseñaremos a ustedes a pelear. Los meses que siguieron fueron un torbellino. Don Rodrigo despidió a Sebastián, pero el mayordomo no se fue en silencio. Empezó a correr chismes aún más maliciosos acerca de la hacienda. Llamó a los acreedores de don Rodrigo para ponerle al corriente de las estrecheces y conspiró con otros nobles para aislar por completo a los Mendoza. La salud de don Rodrigo se deterioró rápidamente bajo la tensión. Para fines de 1748, apenas salía de su habitación. Los médicos hablaban de fiebres enigmáticas y humores desequilibrados, pero todos conocían la verdad. El viejo rey se moría de vergüenza y orgullo herido. Matilde lo visitaba cada semana, trayendo a los niños para que lo vieran. Iluminarían los días oscuros. Don Rodrigo los miraba con algo parecido al amor, aunque nunca usaba la palabra. Cuiden a su madre, les decía, y recuerden que llevan sangre Mendoza, digan lo que digan. En enero de 1749, don Rodrigo Mendoza y Villarreal falleció mientras dormía. Matilde estaba a su lado cuando dio su último aliento sosteniendo su mano mientras balbuceaba en español antiguo sobre honor y herencia y pecados imperdonables. El funeral fue pequeño y triste. La mayoría de los otros ascendidos no vinieron. El padre Domingo celebró una misa corta, dejando bien claro en su sermón que dudaba mucho de la salvación de la alma de don Rodrigo, y cuando Matilde quiso ir a misa con sus hijos, le fue negada la entrada a la iglesia. Los mestizos no entran a la casa de Dios, le dijo con cruel piedad el padre Domingo, sobre todo los nacidos de pecado. Ocofo, de pie detrás de su familia, sintió que la furia se apoderaba de él, pero Matilde le detuvo, poniendo una mano en su brazo. «Está bien», dijo ella con una dignidad que sorprendió al sacerdote. «Si Dios está en los edificios y no en los corazones, no tenemos por qué estar aquí». Se alejó toda la familia a pie a su casita, mientras los pocos asistentes al funeral murmuraban tras ellos. Diego Coffey iba a su lado, tomando la mano de sus padres, su joven rostro ya marcado por el rechazo que soportaría toda su vida. El testamento de don Rodrigo trajo otra sorpresa. Había dejado el resto de la hacienda San Bartolomé no a Matilde, sino a un primo lejano en España que nunca había estado en México. Era un último desprecio disfrazado de pragmatismo, una forma de garantizar que la propiedad permaneciera en buenas manos sin exponer a su hija a la carga de administrarla. Pero las 20 hectáreas que Ocofo tenía legalmente no se podían tocar, eran de él, y las trabajaría para mantener a su familia. Los años que vinieron fueron duros, pero también extrañamente liberadores. Sin la presencia de don Rodrigo, Ocofo y Matilde pudieron hacer su vida. Ampliaron la casa, construyendo otra habitación cuando nació su tercer hijo, un varón al que llamaron Carlos Cuame. Diego Coffey creció fuerte e inteligente, aprendiendo a leer y escribir gracias a su madre y las historias de supervivencia de su padre. María Avena era hermosa y salvaje, y no iba a permitir que nadie la menospreciara por su sangre mixta. Y Carlos Cuame era el mediador, el que siempre hallaba modos de hacer reír a todos, aun en los días más sombríos. Ocofo hizo contactos con otros africanos liberados y esclavos fugitivos de la zona, y estableció con ellos una red clandestina de apoyo mutuo.
Matilde enseñó a sus hijos no solo español, sino también las palabras africanas que Okofo les había legado. Insistió en que ambas partes de su herencia merecían respeto, pero el mundo exterior nunca los dejó en paz. Totalmente en paz. El nuevo propietario de la hacienda San Bartolomé, don Vicente Mendoza, arribó de España en 1751 con ideas bien definidas sobre la forma en que debían operar las cosas. Intentó recuperar las tierras de Okofo, diciendo que los papeles de don Rodrigo eran nulos porque estaba loco cuando los firmó. La batalla judicial duró 2 años. Okofo, asesorado por un abogado mestizo que simpatizaba con su causa, finalmente triunfó en el juicio al presentar testigos que corroboraban que don Rodrigo estaba en sus cabales cuando firmó los papeles. Pero la victoria tuvo un precio. Don Vicente se volvió un enemigo para siempre, siempre buscando la forma de hacerle la vida imposible a Okofo y a su familia. En 1755, Diego Coffey tenía 12 años y ya era casi tan alto como su padre. Había heredado la inteligencia de ambos padres y la ambición de demostrar su valía, pero también la rabia de ser rechazado una y otra vez. Un día llegó a casa con el labio partido y los nudillos sangrando. Okofo lo halló junto al pozo lavándose la sangre con agua fría. ¿Qué pasó? Los hijos de don Vicente me dijeron Sambo y llamaron a mi madre vendida a un negro, respondió Diego Coffey, su voz temblando de rabia reprimida. Le rompí la nariz a uno, le partí el labio al otro. Okofo se sintió dividido. En parte se sentía orgulloso de que su hijo no se hubiera dejado insultar. Pero otra parte temía lo que esto significaría para su futuro. Habrá consecuencias, dijo al fin. Que vengan, respondió Diego Coffey con la inconsciencia de la juventud. No voy a inclinarme ante nadie, padre. Me mostraste eso. Me enseñaste a estar orgullosa de mí misma. Te enseñé orgullo, sí, pero también debes aprender sabiduría, escoger tus batallas, saber cuándo pelear y cuándo vivir para pelear otro día. Diego Coffey observó a su padre con ojos que habían visto demasiado. ¿Y cuándo será ese día, padre? ¿Cuándo? ¿Dejamos de sobrevivir y empezamos a vivir? Okofo no respondió. Era la misma pregunta que se había hecho miles de veces desde que fue capturado en África. Como Okofo profetizó, las cosas cayeron. Don Vicente demandó a la familia por maltrato a sus hijos. El juez, amigo de don Vicente, le dio la razón y condenó a Okokofo a pagar una fuerte multa. Era dinero que apenas podían costearse y que los dejaría sin ahorros para imprevistos. Aquella noche la familia se sentó, de la mesa de la cocina en silencio. Matilde estaba llorando en silencio. Carlos Cuame dormía en sus brazos, y María Avena observaba a su hermano mayor con admiración y temor. «Perdón», dijo Diego Coffey. «Debí controlarme». No dijo Okofo despacio. «No deberías haberlo hecho, pero entiendo por qué lo hiciste y no te voy a castigar por defenderte». «Entonces, ¿qué hacemos?», dijo Matilde, su voz pequeña y agotada. Okokofo le tomó la mano. «Sobre la mesa, hacemos lo que siempre hemos hecho. Sobrevivimos. Continuamos y educamos a nuestros hijos en que su valor no depende de la gente que los detesta por existir». Pero incluso mientras las palabras salían, Okofo sabía que algo había cambiado. Diego Coffey había cruzado una línea, y en los años siguientes esa violencia en su interior solo se intensificaría, y cuando finalmente estallara, destruiría todo a su paso, no solo a sí mismo, sino también a todos aquellos a quienes amaba. La profecía que Okokofo no podía ver todavía, pero que se estaba tejiendo en las sombras del destino, era esta.
Diego Coffey Mendoza crecería para convertirse en un hombre que vivía en dos mundos que lo rechazaban, alimentando una rabia que lo destruiría. Lideraría una rebelión de esclavos en 1768 que destruiría 3 haciendas, incluyendo San Bartolomé. Moriría ahorcado en la plaza de Xalapa a los 25 años, como un mártir para algunos, como un demonio para otros. Pero esa historia todavía estaba años en el futuro. Aún eran solo una familia en 1755, apenas sobreviviendo en un mundo despiadado, aferrándose el uno al otro como si fueran lo único real en un mar de espejismos crueles. Y en cierto modo lo eran, pues el amor que se tenían, forjado en el fuego del rechazo y la hostilidad, era más poderoso que cualquier odio. Era un amor que iba más allá de la raza, la clase, todas esas cosas artificiales que la gente se inventaba para separarse. Don Rodrigo había creído que estaba. Solucionó un problema cuando le entregó a Ocofo a su hija, pero en realidad había desatado una serie de acontecimientos que contribuirían a destruir el sistema que él defendía. Porque cada niño mestizo que nacía era una refutación viviente de las categorías puras, una afirmación de que la humanidad era demasiado rica y hermosa para ser encasillada en cualquier sistema de castas. La historia de Ocofo, Matilde y sus hijos se convertiría en una leyenda local, susurrada en los barracones de esclavos y en las cocinas donde laboraban mestizos. Otros lo interpretarían como una advertencia sobre los riesgos de mezclar líneas raciales. Otros lo llamarían inspiración, prueba de que el amor podía existir incluso en los lugares más imposibles. Pero para quienes la vivieron no era ni advertencia ni musa. Era su vida con todo lo bueno y lo malo, toda la esperanza y todo el temor, todo el amor y todo el temor de que el mundo en el que vivían jamás los dejaría, permitiría ser. Y cuando Ocofo se encontraba en su lecho de muerte en 1770, rodeado de la ahora anciana y enfermiza Matilde, María Avena y Carlos Cuame, Diego Coffey ya había muerto, ejecutado 2 años atrás. Sus últimas palabras fueron en su idioma, un mensaje para los ancestros que había dejado atrás hace tanto tiempo. Les di hijos de nuestra sangre nuevas tierras, susurró. Sufrieron odio, pero también conocieron el amor. Fueron rechazados, pero no se rompieron. Nuestra sangre continúa. Y cuando este mundo cruel finalmente caiga, estarán allí para levantar algo mejor sobre sus ruinas. Matilde, sin comprender las palabras, pero conociendo su significado en su corazón, lloró sosteniendo la mano de su esposo hasta que se enfrió. 30 años. 30 años que habían comenzado con una transacción desesperada y se habían transformado en algo que ninguno de los dos podía prever. Fue enterrado en su tierra, mirando al este como siempre había deseado, bajo un árbol que él mismo había plantado cuando se mudó por primera vez a la casita. No hubo sacerdote que lo bendijera, no hubo cruz que señalara su tumba, solo una piedra tosca con su nombre africano grabado por Carlos Cuame Ocofo Antwi. Matilde lo siguió 6 meses después. Su corazón finalmente se rindió ante tantas pérdidas. Fue sepultada a su lado y esta vez sí hubo cruz, porque María Avena se impuso en que su madre se merecía ser reconocida por su fe, aunque la Iglesia se lo hubiera negado en vida. Sus hijos sobrevivientes, María Avena y Carlos Cuame, siguieron cultivando la tierra. Tuvieron sus propios hijos quienes tuvieron más hijos. Y con cada generación la sangre se mezclaba más. Los rasgos africanos se diluían hasta que sus descendientes pudieron hacerse pasar por mestizos comunes
y escapar a lo peor de la discriminación. Pero por las noches, cuando los bisnietos y tataranietos se reunían en torno al fuego, todavía hablaban de Okofo y Matilde, el esclavo africano y la hija del ascendido, que habían sido obligados a unirse y que, contra todo pronóstico, se habían dignificado y amado. Y cada vez que se contaba, era un testimonio de que incluso en los regímenes más salvajes, la humanidad podía encontrar formas de sobrevivir, de amar, de crear belleza en medio de la fealdad. La hacienda San Bartolomé fue finalmente dividida y vendida en partes. Las 20 hectáreas de Okofo estuvieron en manos de la familia por generaciones. Un trozo de tierra de libertad pagada cara, pero defendida con fiereza. Y si uno viaja hoy al lugar que es un pequeño pueblo en el estado de Veracruz, aún puede ver la casa que Okofo erigió, ampliada y alterada por sus descendientes a lo largo de los siglos. Aún mira al oriente, al sol sobre el Golfo de México, a las costas de África que Okokofo jamás volvió a ver, pero jamás olvidó. Así, fue como un ascendido creyó estar solucionando un problema, y en lugar de eso firmó su propia destrucción. Es la historia de cómo dos personas acorraladas por el destino escogieron dignidad en lugar de desesperación, amor en lugar de odio, esperanza en lugar de resignación. Es una historia de terror. Sí, el horror de la esclavitud y el sistema de castas que cosificó a los seres humanos, pero también la historia de la resistencia, de la voluntad humana de hallar sentido y conexión donde el mundo se empeñaba en negarlos, y tal vez la mayor lección. Pero la lección que nos deja es esta, que los sistemas erigidos sobre la deshumanización finalmente se derrumban bajo su propia crueldad, pero las relaciones humanas basadas en el amor y el respeto mutuo perduran a través de las generaciones, mucho después de que los imperios se desvanecen y los señores del poder son olvidados. El obsequio de don Rodrigo a su hija no fue el esclavo robusto. Fue la primera vez que la veían como a una persona en toda su extensión, y el obsequio de Okofo a Matilde no. Era solo una hija. Era tratada como una igual, como una compañera, como alguien cuyo valor no dependía de un número en una báscula o en la aceptación de una sociedad que nunca la había aceptado. Y juntos forjaron algo que ningún odio podía destruir por completo. Una familia consciente de sí misma, de su origen, que no se avergonzaba de su existencia.